Buenas tardes, mi nombre es Eric Alonso Yamcanché. El tema que hablaremos el día de hoy es la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza en la Universidad Ingeniería Educativa, Maestría en Nutrición Deportiva, primer grado de la asignatura Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular, impartido por el catedrático Dr. Javier Eduardo Rojas Figueroa. Este video lo comparto desde Cozumel, Quintana Roo, al 10 de diciembre del 2023. La influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza. El ciclo menstrual es un periodo fisiológico desde el inicio del sangrado, que viene siendo el día cero, hasta el día anterior al siguiente sangrado, más o menos 28 días. Durante este periodo se producen ondulaciones fisiológicas de las cuatro hormonas. La primera, que son los estrógenos, la segunda, que es la progesterona, la tercera, el folículo estimulante y la cuarta, la luteinizante. El ciclo menstrual suele dividirse en dos fases, la folicular y la lútea, o en tres, añadiendo entre ambas la fase ovulatoria, aunque hay estudios que lo dividen en 7 fases. La clasificación del ciclo menstrual utilizando solo dos fases no distingue suficientemente los múltiples medios hormonales que ocurren dentro de estas dos fases. Por lo tanto, el ciclo menstrual puede expresarse en investigaciones que utilizan subfases como folicular temprana, folicular tardía, ovulatoria, lútea y premenstrual. La duración del ciclo menstrual a lo largo de la vida va desde la pubertad hasta la menopausia, interrumpiéndose únicamente por el embarazo, la lactancia materna o patologías particulares. Su regularidad es sensible a factores como el estrés, los problemas emocionales, las intervenciones quirúrgicas o las enfermedades. La fase folicular temprana comienza con la menstruación, que es la fase del sangrado, que suele tardar de 4 a 6 días en completarse. En esta fase, las concentraciones de hormonas sexuales femeninas son relativamente bajas y estables. La fase folicular tardía dura hasta la ovulación y la concentración máxima de estrógeno coincide con niveles bajos de progesterona. Antes de la ovulación, se produce una disminución de la concentración de estrógenos con el fin de favorecer la ovulación, que viene siendo el aumento de la hormona luteinizante para favorecer la fecundación. Finalmente, la fase lútea comienza unas horas después de que el ovocito haya sido expulsado del folículo maduro. El cuerpo lúteo secreta progesterona, alcanzando su pico más alto y una menor cantidad de estrógeno, bajo la influencia de ambas hormonas, pero especialmente de la progesterona. El endometrio inicia su fase secretora, indispensable para preparar el útero para la implantación en de que el ovocito sea fecundado. Durante estas fases del ciclo menstrual hay dos hormonas principales que varían en concentración a lo largo del ciclo menstrual. El primero es el estrógeno, una hormona con una supuesta función anabólica, es decir, que promueve el crecimiento muscular, mientras que la progesterona sea relacionado con vías de degradación, o sea, una vía catabólica. El estrógeno influye en el colágeno tipo 1, tanto en relación con la disminución como la degradación, el aumento del contenido elástico, la disminución del diámetro y densidad de las fibras. Por otro lado, la progesterona está relacionada con un mayor número de fibroblastos y con la síntesis de colágeno. La influencia de estas hormonas y las fases del ciclo menstrual sobre la capacidad de generar fuerza no está del todo clara, existiendo varios estudios que muestran resultados contradictorios. Algunos estudios muestran una mayor fuerza durante la fase folicular que durante la fase lútea, mientras que otros estudios informaron una mayor fuerza durante la fase lútea, mientras que la mayoría de los estudios no pudieron encontrar ninguna alteración en la fuerza muscular
durante el ciclo menstrual. Está claro que no se ha llegado a un acuerdo sobre los efectos del ciclo menstrual en el rendimiento del ejercicio. Hasta la fecha, no hay resultados concluyentes sobre los efectos del ciclo menstrual en la capacidad de generación de fuerza. Resultados obtenidos en los diferentes estudios sobre la influencia del ciclo menstrual en la fuerza de presión son muy contradictorios. Parece que no está del todo definida la fase del ciclo menstrual en la que la producción de fuerza de agarre es mayor. Tras un estudio realizado con deportistas, han demostrado mejores valores de fuerza durante la fase lútea, lo que choca con resultados de un estudio con estudiantes no entrenados donde se han obtenido mejores valores de fuerza en la fase folicular. Esto genera muchas dudas, ya que la hormona predominante en cada uno es diferente, pero hay que tener en cuenta que las fases evaluadas son muy pocas y espaciadas, aspecto que puede influir en los resultados. Además, puede que la preparación física de los participantes influya en los resultados, ya que hablamos de deportistas y estudiantes. Dos autores, Sarwar y Weidar, quienes con sus estudios coinciden en que los mejores valores de fuerza de pinza se dan en la fase de ovulación, donde la hormona predominante es la hormona luteinizante. Pero si observamos y el método de evaluación de esta fase es diferente entre sí y puede ser método utilizado por Sarwar no sea del todo efectivo, ya que predice la fase de ovulación 14 días antes de la menstruación, sin ningún tipo de prueba que pueda confirmar la fase. Weidar, para confirmar la fase de ovulación, ha pedido a los participantes que se realice un test de ovulación en casa todos los días desde el séptimo día hasta que sea positivo, un método más eficiente que permite confirmar y realizar una prueba en estas fases. Janssen de Honge en un estudio no encontró diferencias significativas a lo largo del ciclo menstrual, aunque dejó algunas fases por evaluar como la ovulación y observando los resultados anteriores pudo haber encontrado alguna diferencia. Existen muchas diferencias entre esos estudios, ya que el nivel de entrenamiento de los participantes es muy diverso, así como los métodos de evaluación de las fases y el número de fases evaluadas, todo lo cual hace que los resultados sean muy confusos y no del todo confiables. Existe coincidencia entre los tres estudios. Todos han registrado que no existen cambios significativos en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Esos datos concuerdan con los obtenidos por Arasi, quienes tampoco han encontrado diferencias en la fuerza isométrica a lo largo del ciclo menstrual. Kunge y Miyakashi se evaluaron de la fase ovulación, aunque el método para determinar las fases puede no ser muy efectivo, ya que los primeros utilizan una aplicación y kits de ovulación, teniendo las participantes una gran responsabilidad a la hora de registrar las fases, y el segundo establece las fases en función de la menstruación, algo que no puede ser muy preciso y fiable. Romero han realizado un estudio de media sentadilla con diferentes porcentajes de 1RM, observando únicamente diferencias con porcentajes del 60 al 80% en los que los mejores valores se obtuvieron en la fase folicular temprana y tardía respectivamente, coincidiendo con la fase folicular tardía que la fase folicular con el pico de estrógeno más alto. Muchas gracias por su atención. Espero que este tema haya sido de su agrado. Nos vemos. Hasta pronto.